Cuando uno habla de la palabra religión, a mí pues personalmente no me gusta mucho. La palabra religión normalmente traduce o está de dos palabras, pero que se centra en una de ellas, que es religar, que significa lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Sin embargo, el texto de la enseñanza hoy está centrado en el celo por la verdadera religión. Y Santiago hace mención, igual que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, donde ellos aclaran qué significa o qué es la verdadera religión. Sin embargo, en el contexto de hoy en día eso no tiene como mucha aplicación. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día siempre tienen una manera de pensar. Entonces las personas lo que nos contestan es: bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu religión, yo tengo mi religión. Y entonces realmente pues ahí lo importante es lo que cada uno de nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que conocemos como el pluralismo, donde cada uno tiene su verdad y a la hora de la verdad cada persona dice: bueno, yo no te voy a juzgar, realmente yo no soy nadie para entrar a decir lo que tú estás pensando. Pero creo que aquí tenemos un punto fundamental en el cual nosotros necesitamos pensar. Y es que este tipo de pluralismo no puede ser, porque cada uno entonces piensa de que su propia religión a la hora de la verdad es la que lo va a juzgar. Pero realmente ninguna religión, a excepción de la verdadera, tiene su juez. Es decir, solo hay un juez que la Biblia nos describe, el juez del universo, que se llama Jesucristo. Y si usted va a Juan capítulo 5, versículo 22, la Escritura nos declara que Dios ha puesto o ha dejado en Jesucristo que al final lleve todo el juicio. ¿Sí? Y tenemos entonces que pensar que si eso es verdad, lo que nos está escribiendo la Escritura, en Juan capítulo 5, versículo 22, que nos dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo va a ser el juez del universo. Él es el que va a juzgar a todo el universo. Y no hay ninguna otra clase de juez realmente. Es decir, eso nos deja ver entonces que hay una sola religión, ¿sí? Que las demás son falsas. Así la gente quiera pensar lo que quiera pensar, así digan que hay un pluralismo realmente de religiones y que cada uno puede moverse en la que quiera. Nosotros tenemos que pensar únicamente en que Jesucristo es el único juez del universo y que al final, como ya nos lo describe aquí Juan capítulo 5, versículo 22, todos seremos juzgados por Él. Todo el universo va a estar bajo el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo no pasó tiempo condenando a las falsas religiones. No vemos en la Escritura que Él se la pase ahí peleando con las diferentes religiones ni nada de eso, sino realmente vamos a darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo realmente condenó a los que afirmaban pertenecer a Dios por fuera, digámoslo así, externamente, pero por dentro en realidad no eran verdaderos adoradores de Dios. Es decir, en su corazón no había una verdadera adoración. Y creo que es ahí donde nosotros entonces nos tenemos que centrar. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es la verdadera religión, entonces nosotros debemos pensar qué es lo que Él quiere y le agrada que nosotros llevemos a cabo como religión. Y quiero que me acompañes al texto, por favor, en Juan capítulo 2, versículos 12 hasta el 17, por favor. O hasta el 25. Y dice la Escritura: después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas,
echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque les conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Acompáñeme, por favor, en oración. Creo que necesitamos orar. Señor, estamos aquí en este lugar. Se ha reunido la asamblea, Señor, de los santos, aquellos que declaramos públicamente de que hemos puesto tu confianza y esperanza en ti. La confianza que tú nos das, la esperanza que tú nos das, la certeza que tú nos das, la fe que tú nos das, para creer, Señor, todo en ti, porque reconocemos que todo proviene de ti. Hoy te rogamos que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu podamos entender un texto como este, Señor, y que verdaderamente nuestro corazón te honre, te exalte y te glorifique. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando nosotros miramos un texto como estos es interesante porque tal vez lo vemos como un relato, pero pocas veces nos concentramos más en detalle para contemplar la profundidad de lo que veremos acá, y es que vamos a ver un segundo milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí. Y tal vez uno dice: pero ¿en qué parte está ese milagro? Pero antes de eso, déjenme recordarles lo que cada domingo estoy haciendo en este lugar, tratar de recordarles el propósito principal del Evangelio de Juan, que se encuentra en el capítulo 20, versículo 31. ¿Y por qué se lo recuerdo constantemente? Se lo recuerdo constantemente porque es la razón de ser de todo lo que el Evangelio de Juan está escrito. ¿Qué es lo que está escrito aquí? Es decir, mi anhelo es que usted en algún momento lo pueda decir de memoria, que sea tan repetitivo a nuestros oídos, tan constante, que nosotros lo podamos repetir, ya de memoria. ¿Y qué dice Juan capítulo 20, versículo 31? Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna. Y cuando nosotros pensamos en que, y meditamos en ese versículo, se ha escrito ¿para qué? Con el propósito de que quienes estamos escuchando la exposición creamos verdaderamente. Y esto tiene un propósito realmente apologético, un propósito polémico. ¿Cuál? Demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque eso genera polémica. Porque eso genera como cuando la gente le dice a usted: pero ustedes creen que son los únicos que tienen la verdad. Yo no tengo la verdad la tiene la Escritura. Y yo tengo que ir a la Escritura. Pero también tiene un propósito evangelístico, como lo está diciendo el versículo, y es que ustedes crean en esto y que al creer tengan vida eterna. Y lo que hace la Escritura es confrontarnos a nosotros verdaderamente si nosotros somos creyentes, si nosotros verdaderamente estamos creyendo en la manera correcta. Y todo este evangelio realmente está orientado a demostrar, como desde el primer versículo cuando comenzamos, que nuestro Señor Jesucristo es el Dios eterno, que en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, demostrar realmente que Él es divino, demostrar que Él es el Verbo que se hizo carne, que Él es el Dios que estaba con Dios y por quien toda la creación fue hecha, y que a lo largo de todo el evangelio
mediante las acciones, los milagros, realmente las obras que Él nos deja ver aquí, el apóstol Juan, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra una evidencia de su divinidad. Es decir, que cada vez que avancemos más y más en el Evangelio de Juan, podamos decir: este Evangelio ha transformado mi vida, me ha renovado mi entendimiento para darme cuenta verdaderamente de la divinidad de mi Señor Jesucristo. Y al llegar al milagro que acabamos de leer aquí, a primera vista no parece ningún milagro. Como que, ¿dónde está el milagro en lo que acabamos de leer? Si leemos fue que tiró todas las mesas de los cambistas y sacó y soltó a todos los animales que estaban allí en el templo. Entonces parece como que no ocurre nada sobrenatural, como por ejemplo una resurrección, una curación, realmente la expulsión de demonios, la liberación en alguien. Sin embargo, permítame decirles que no deja de ser un milagro. Es un milagro realmente en proporciones colosales. Es un milagro realmente impulsado no por la compasión, que es lo que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo casi siempre en todos los milagros que Él llevó a cabo, sino por su santa ira. Ese es el milagro. Ahora, cuando nosotros miramos aquí en la carta que estamos estudiando, y en el capítulo 2, o terminando más bien, comenzando el capítulo 2, estuvimos hablando del primer milagro que Juan nos relata, el comienzo de los milagros que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, que realizó realmente, y que entre comillas podríamos decir fue privado en el sentido de estar con las personas que lo conocían a Él, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, que sucedió en un pequeño pueblo de Caná, como lo estudiamos la vez pasada, a tan solo 9 millas de Nazaret, con gente que conocían a Jesús y que Él había crecido con Él. Entonces es un milagro como más familiar. ¿Quiénes estaban allí? Recordando un poco, estaba María con sus familiares, con los amigos y parientes de Jesús, también podríamos decirlo. Y ese fue el primer milagro. Y fue en cierto modo el punto de partida de la salvación para aquellos que estaban en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había estado 30 años con ellos en anonimato y empezó a realizar ese primer milagro delante de su familia o para con su familia y sus amigos. Entonces de alguna manera tiende a ser privado, podríamos decir. Pero por supuesto que en la última enseñanza estuve hablando de que fue el primer milagro en público. Pero quiero que nos centremos aquí, no buscando una controversia, pero acá nos vamos a centrar en un segundo milagro. Y no es un milagro privado realmente. No es un milagro entre familiares y amigos. Es un milagro en el que participan decenas de miles de personas. Es lo que nos deja ver aquí el texto. Que no son simplemente espectadores inocentes. Están en medio de un drama del poder y de la energía divina de un milagro realmente bastante manifiesto de poder. Es un milagro que, como dije, no está impulsado por la compasión. Acá no nos deja ver nada de compasión. No nos deja ver de que haya sanado enfermos, ni que haya resucitado muertos. Porque esos son los milagros de bondad y de compasión que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Que como hemos hablado, realmente Él llevó en estos momentos. Lo que tenemos que ver es que tanto al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo como al final de su ministerio, Él realizó 2 milagros similares, esencialmente el mismo, ¿sí? En el primero, que es donde vamos a estar centrados, Él expulsó realmente del templo a toda la multitud durante la Pascua, que lo estaremos mirando más detalladamente. Lo hizo al principio, pero lo interesante es que también lo hizo al final de su ministerio. Esos no fueron, milagros de compasión, como ya lo he recalcado, sino milagros de su santa ira. Fueron anticipos del juicio futuro, un juicio que realmente tenemos que pensar en que
llegaría con la destrucción temporal de Jerusalén y un juicio que se hará realidad para siempre ante el trono de Dios, el gran trono blanco del que nos habla el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que motiva a nuestro Señor Jesucristo a actuar de esa manera? Y lo que lo motiva a actuar de esa manera, como lo hace aquí ante un problema ancestral que nosotros necesitamos mirar más detalladamente, es que si vamos al libro de Isaías, y quiero invitarte ya al capítulo 1, por favor, de Isaías. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, desde el versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11. Nos vamos a dar cuenta entonces, para comprender mucho, que esto fue mucho antes del cautiverio de Babilonia, en la época, como lo estoy mencionando, del profeta Isaías, de la boca del Señor. Miren la expresión que él hace en el capítulo 1, versículo 11. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? En otra versión dice, ¿qué son vuestros múltiples sacrificios para mí? Y Josefo, un historiador, afirma que se ofrecían hasta 250,000 de sacrificios anuales en la Pascua. Es decir, cuando la Pascua llegaba, se hacían aproximadamente 250,000 sacrificios. En nuestra mente eso no tiene como cabida, además porque no tenemos ese contexto pleno de imaginarnos. Pero para que usted tenga una idea, el área del templo donde se efectuaba todo esto es aproximadamente el tamaño de 16 campos de fútbol, 4 hacia los lados y 4 hacia el frente. O sea, es un lugar supremamente amplio para que podamos pensar en lo que nos está diciendo este historiador, que no era un cristiano, pero que menciona precisamente eso. Pero quiero que mires la escritura, iglesia, y te des cuenta lo que nos dice realmente la palabra. Isaías está preguntando, digamos, 100 años antes de que se diera lo de Babilonia, de parte del Señor. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Mira la escritura, por favor. Sigue la secuencia. Recuerda que lo que va a cambiar tu vida es la escritura, no es el pastor. Que lo que va a renovar tu entendimiento es la escritura. Y lo que te va a confrontar con tu vida de pecado es la escritura, no el pastor. Y el Señor dice, porque estamos hablando del celo por la verdadera religión. Cansado estoy de holocaustos de carneros y deseo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda de usted esto de ustedes? ¿De que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Y cuando nosotros miramos este mensaje, bien podría haberlo dado nuestro Señor Jesucristo el día que purificó el templo. Es exactamente el mismo problema. Lo que acabamos de leer de Isaías
lo mismo que estaba sucediendo ahí en el momento del templo. Es un problema ancestral. ¿Cuál es el problema ancestral? La hipocresía en Israel, la falsa religión, el culto superficial. Y esto enfurece realmente a nuestro Señor Jesucristo cuando lo miramos acá en el texto, porque realmente es irreverente y blasfemo. Y como lo mencioné, usted que me está escuchando a mí, es para que usted realmente esté evaluando su propia vida. Vamos a celebrar la Santa Cena del Señor y usted evalúe y sea confrontado por la Santa Palabra del Señor en relación con lo que nosotros verdaderamente estamos llevando a cabo. Y como bien lo menciona la Escritura acá en el libro de tanto de Juan capítulo 2 como en el libro de Isaías, un culto superficial. ¿Cuántas veces venimos y nos sentamos en un lugar como estos? O venimos a servir, pero con un corazón completamente disperso en otras cosas. Como lo mencioné, esto enfureció a nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Amós también lo manifestó en el Antiguo Testamento cuando él dijo, dejen de cantar. De parte de Dios habló y dijo, dejen de cantar. No quiero oír sus canciones. Y podríamos decir, uy, esto le cayó a los que cantan en el coro. No nos cayó a todos. Podría decir a todos aquellos que iban y pensaban que por hacer un cierto tipo de cánticos estaban bien con Dios. Y este es un pasaje muy apropiado para nosotros, iglesia, para acercarnos a la mesa del Señor. Vamos a celebrar hoy la Cena del Señor, porque el Señor está presente en su iglesia, hoy, aquí, ahora. Y es exactamente lo mismo que sintió el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Es lo mismo que sintió nuestro Señor Jesucristo en el momento en que Él entró al templo respecto al culto falso, al culto superficial, a la hipocresía, que en muchos lugares en este día se puede estar llevando una falsa religión realmente. Un culto que termina siendo hipócrita porque el corazón del hombre no está preparado. No viene consciente para rendirle tributo al Señor. Ahora, para comprenderlo un poco más necesitamos entrar e irnos a la historia, ¿sí? Y ver la relevancia que tiene para nosotros. Si usted mira ahí en el versículo 2 del capítulo, 12, del capítulo 2, nos está diciendo en el versículo 12 que después de esto Jesús bajó a Capernaum, después de haber hecho el milagro con la familia y los amigos. Nos dice que bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Bajó a Capernaum, aproximadamente unos 26 kilómetros de Nazaret. Él fue, estaba allí su madre, sus hermanos, sus amigos. Y como Juan no lo relata realmente, en el capítulo 7, ellos no creían en él. Iban con él, pero no creían en él. La familia fue, luego sus discípulos, recuerda Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, Santiago y Juan. Y hasta ese momento entonces seguían a Jesús, pero no era que estuvieran muchos convencidos. Y todos se dirigieron ahí en Capernaum, se dirigieron a ese pequeño pueblo, en la costa del mar de Galilea. Y en ese pequeño pueblo, como ya lo he estado mencionando varias veces, nuestro Señor Jesucristo realizó milagros en donde la incredulidad era peor que la de Sodoma y Gomorra. Al punto en que Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos deja ver en el capítulo 11, y dice que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que si en Sodoma y Gomorra hubiera hecho lo que se hizo en Capernaum, se habrían arrepentido. Jesús pasó allí algunos días en esa ocasión, pero lo que nos deja ver es que más adelante en su ministerio siempre se la pasó haciendo y realizando milagros, pero que la gente era tan dura en su corazón. Y en esta ocasión se quedaban realmente unos pocos días ahí en Capernaum, porque ellos tenían un propósito y era dirigirse a Jerusalén. ¿Para celebrar qué? Para celebrar la Pascua.
y van hacia Capernaum. Ya nos lo menciona el versículo 13, observa acá. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Llegan a la Pascua, llegan a celebrarla. Está cerca, nos lo está diciendo el versículo 13. Entonces Jesús llega con su séquito de amigos, su séquito de seguidores, ¿sí? Con todos ellos llega, como decimos nosotros aquí, llegaron en combo, ¿sí? Ahí a Jerusalén. Y la Pascua judía, para que nosotros tengamos un poco más de comprensión, es una fiesta que se celebra anualmente, seguida de otros 7 días de panes sin levadura, ¿sí? Era un mandato del Señor. El Señor había ordenado en la ley que ellos tenían que ir mínimo 3 veces al año, que tenían que ir y celebrar como mínimo 3 fiestas. Pero los judíos lo que hicieron fue que después cambiaron la ley de Dios y pusieron, era que con que fueran 3 veces como mínimo en la vida estaba bien, para que podamos empezar a comprender cómo se pierde todo. Y recordemos que cuando Israel fue liberado en Egipto, en el capítulo 12 de Éxodo, el Señor les dijo a ellos que la última plaga sería la de muerte de sus primogénitos. El ángel de la muerte vendría y mataría ¿a quién? A todos los primogénitos. Y que realmente, si querían que el ángel de la muerte pasara de largo por las casas, ellos debían sacrificar un cordero, rociar la sangre en los postes de sus casas o dinteles, como dicen algunas versiones, en el travesaño de la puerta, comer juntos panes sin levadura y prepararse para irse. Y el ángel de la muerte pasaría de largo y lo libraría del juicio si la sangre estaba en la puerta. Ahora, ¿por qué es importante entender esto de la Pascua? Porque esto simboliza la obra de Jesucristo, que Cristo realizaría al derramar su sangre en la cruz y ofrecer la liberación del juicio divino. Así pues, entonces, que la Pascua se instituye en Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 23, Dios ordena que celebren en esa Pascua cada año, junto con otras 2 fiestas, como ya lo expliqué. Sin embargo, como los judíos la cambiaron, entonces les enseñaron que solamente fuese 3 veces como mínimo en la vida. Pero Jesús, siempre ejemplo de obediencia a la Escritura, que es algo en lo que usted y yo tenemos que estar siempre pensando, ese ejemplo de obediencia. Si Él obedeció la Escritura, yo también tengo que obedecer la Escritura. Si Él obedeció lo que estaba escrito en ese tiempo, yo tengo que obedecer toda la Escritura, y por eso decimos que está la palabra de Dios limpia, pura, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz y autoritativa. Y usted es testigo acá, y por eso digo que usted la está escuchando, y por eso tiene que memorizarse Juan 20:31, mi amado. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengan vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él obedeció todo lo moral, obedeció todo lo religioso, obedeció todo lo ceremonial y practicó la ley de Dios. Todo lo que Dios escribió y prescribió para el pueblo de Israel, escúchalo bien, iglesia, Jesús lo hizo. Y así como siempre lo hacía, llegó a la Pascua. Es decir, en sus 30 años de edad, Él todos los años subió al templo. Recuerda que Él a los 12 años subió. No tenía la relevancia que marcó aquí, pero recuerda que Él iba y que decía y hacía preguntas. Si usted ha leído la Escritura, su ministerio comenzó y terminó en la Pascua. Y como ya lo he mencionado, en ambas Pascuas, tanto la primera como la última, realizó la misma acción en el templo. Es decir, para que tú y yo nos ubiquemos, pensar en todo lo que fue, hizo y tiró y todo eso, lo llevó a cabo en el último momento también. Es decir, purificó el templo para comenzar públicamente su ministerio. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocarnos cada vez más. En la última, Él purificó el templo para concluir públicamente su ministerio. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se convirtió en el Cordero Pascual. Y entre ambas, durante su ministerio, hubo otras
2 Pascuas realmente en las que nuestro Señor Jesucristo estuvo. Es decir, que estuvo ahí presente durante su ministerio. Juan nos habla de una de ellas en el capítulo 6, lo estaremos viendo, y la otra nos la habla en el capítulo 11. Siempre declaró la Pascua, siempre. Él hizo el énfasis. Y esta vez, al entrar en el templo, nos deja ver la Escritura para comenzar su ministerio. Y sea dicho de paso, había allí, o subía allí todos los días de su vida, como ya lo mencioné. Él tenía un compromiso, él se había comprometido con su ministerio. Por lo que llegaba él con una mentalidad completamente diferente. Por supuesto que era Dios, es el Dios encarnado. Pero recordemos su llegada cuando tenía 12 años, como ya lo mencioné, cuando llegaba solo a hacer preguntas, intentando obtener respuestas de los líderes del templo, que por supuesto no tenían cómo contestarle. Pero esta vez había comenzado su ministerio y se disponía a cumplir con la misión de su padre. Y en el primer acto de la misión, se da cuenta que habían convertido la casa de su padre en un lugar de negocios. Pero él se dedicaría a cumplir con el propósito por el cual había ido. ¿Y qué nos dice la Escritura? Observa en el versículo 14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Ya te puedes dar cuenta cómo estaba ese lugar, hecho muladar. Imagínate la iglesia del Señor donde se venden, todo se vuelven mercaderías. ¿Cuántas veces cogemos un lugar de estos para hacer negocios? ¿Cuántas veces he encontrado gente que llega buscando iglesias? Y ojalá iglesias grandes, mega iglesias, para encontrar gente a la cual le pueda vender su idea y captar adeptos. Pero déjame decirte que eso es perverso, que eso es supremamente pecaminoso. Nosotros debemos tener un celo y también guardar nuestro corazón de volver un lugar de estos, un lugar de mercadeo, un lugar donde yo ofrezco las cosas que yo quiero vender. Observa que la Escritura nos dice que vendían bueyes, ovejas, palomas. Imagínate el olor de todo eso. Los cambistas sentados a las mesas. Y hay que entender un poco más sobre esto. Y la verdad no sé si pueda exponerlo en el corto tiempo que me queda. La cifra de la población de Jerusalén en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo es un poco difícil de precisar. Pero cuando se analiza con detenimiento, se considera los datos. Parece que la ciudad de Jerusalén tenía entre 100,000 y 300,000 personas aproximadamente. No se sabe con exactitud, pero varios cientos de miles, digámoslo así, parece que sí tenía. O sea, no era algo tan pequeño. Pero sin embargo, el problema era que durante la Pascua, la cifra aumentaba 4 veces. O sea, es donde encontramos casi 1,000,000 de personas. Y cuando estaba leyendo y mirando esto, me acordaba como cuando acá se celebra la fiesta de las flores y llega gente y gente y gente, que todos los hoteles están llenos. La gente entonces empieza a ofrecer los Airbnb, ¿sí? La gente busca las casas que están ofreciendo habitaciones y todo eso. Pues mira, en esa época también, no le llamaban Airbnb, pero también la gente alquilaba las habitaciones, porque de todos los lugares del mundo llegaban los judíos para celebrar la Pascua. Ahora ponte a pensar en esto. Un judío que sabía lo que la ley le demandaba y quería llevar su corderito para llevarlo al sacrificio porque había pecado, cualquier clase de pecado. Imagínate el que estaba en Roma, cómo tendría que hacer cargando su corderito y todo eso. Entonces los astutos, los de los negocios, dijeron, no, pues facilitémosles. ¿Necesitas una paloma? Para el sacrificio con paloma, yo te la vendo. ¿Necesitas un buey? Yo te lo tengo. ¿Necesitas un cordero? Esos eran como paisas, ¿sí? Cuadrando ahí realmente, poder hacer el negocio. ¿Y dónde me dejan las mesas de los cambistas? Se maneja como venía gente de muchos lugares. Es como cuando tú y yo tenemos la oportunidad de viajar y nosotros vamos con nuestros pesos colombianos a pagar en Estados Unidos. No, pues qué burla. ¿Quién conoce el peso colombiano? No, ¿qué tiene que hacer? Compre dólares o cámbielo a dólares. Mira cómo todo.
nos encaja de manera perfecta en un mundo que realmente había perdido el contexto de lo que era la verdadera adoración. El historiador Josefo llega a decir que llegaban a reunirse aproximadamente 2.7 millones de personas. Ahora, ¿por qué toma esa cifra? Porque él multiplica el número de sacrificios por 10. Ahora, no sé realmente, no sabemos si eso es verdad. Pero si tomáramos tan solo 1 millón, creo que la cifra que sería segura ahí, llegaríamos a la ciudad de Jerusalén para una Pascua y la fiesta posterior en una multitud de personas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir cuando están aquí el desfile de las flores, que uno dice, no, qué cantidad de gente, por dónde camino y todo eso. Y lo estoy tomando solamente para nosotros que vivimos acá, lo que es la locura, las multitudes. No sé si usted salió a un centro comercial el viernes con esto de la celebración del Halloween. Como que era la locura. Yo no quise entrar a ningún centro comercial. Pero eso es la locura. Ahora, ponte a pensar un poco para que tengas un poco más de idea lo que se estaba gestando allí. Y esto, como ya lo mencioné, significa que todas las habitaciones, las posadas, todo estaba al top. Todas las habitaciones libres de todas las casas se llenaron, la gente se apiñuscó, ¿sí?, para dar cabida a la multitud. Y en pocas palabras lo que podemos decir es que si las personas eran 250,000, pues se cuadruplicó de lo que normalmente había. El centro de la actividad tenía 1 millón de personas. Ahora ponte a pensar en esto. Personas que van a llegar al templo para presentar su sacrificio. Porque todos van con el propósito de presentar su sacrificio en el atrio exterior. Ahora, mira el atrio de los gentiles. Recuerda que había un atrio que era para los gentiles, como se les llamaba. Y ese solamente ocupaba una pequeña área comparado con las otras partes. Entonces imagínate para albergar toda esa multitud. ¿Cuántos animales se sacrificaron? Podríamos preguntar, ¿Josefo tenía razón al decir que 250,000? El sacrificio de los animales tuvo lugar oficialmente ahí, en una multitud que realmente se salía de las proporciones. Pero la pregunta es, si había tantos animales, entonces lo más seguro es que, recuerda que el sacrificio empezaba a las 3 de la tarde. Entonces lo más seguro es que tuvieron que haberlo empezado mucho antes. La gente yendo y viniendo, que traían sus ofrendas porque era el propósito. Pero había algo más, iglesia, que es donde nosotros necesitamos entrar a mirar poco a poco. Había algo más para entonces. Y existen datos históricos de ello. Quienes compraban y vendían fuera del templo se habían trasladado al interior del patio. Y esto podría deberse a que el sumo sacerdote se había apropiado de este negocio para su propio enriquecimiento. De hecho, se les conocían los bazares de Anás. Entonces, al entrar, uno se encontraba no solo con la multitud que iba y venía, sino también con las personas que aparentemente acudían para hablar con Dios, para alabar a Dios y para adorarlo, a visitar el templo como peregrinos de otros lugares, como ya lo he mencionado, y que es imposible calcular cuántas personas realmente había. Ahora, el punto es que las personas que traían el animal, mira cómo todo estaba montado en la perversión. Es que, ¿por qué se desarrolló un negocio para bueyes, para aves o palomas y para corderos? Es porque los que traían su animal, los que lo recibían le decían, ese animal no te sirve. Entonces, si no te sirve lo que tú traes, ¿qué pasaba? Yo te vendo el que necesitas. Era un negocio de corrupción. Era algo perverso. Y aunque hoy en día nosotros no tenemos un templo, no existe ese templo, realmente cuando usted quiera vaya a 2 de Crónicas capítulo 7 y mire cómo Salomón dedica el templo al Señor con un propósito de ser adorado. Entonces así era como hacían ellos negocio. Ya lo mencioné, rechazaban los animales que traían para poder ganar dinero a precios exorbitantes en los que vendían. Era un negocio redondo.
había negocios turbios, había una especie de extorsión. En Mateo 21, cuando Jesús vuelve a hacer esto, es cuando nuestro Señor Jesucristo, Él dice: han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones y de salteadores. Y en este lugar, abarrotado con decenas de miles de personas y animales, de compradores, de vendedores, bajo el control de una guardia que era aproximadamente de 300 hombres en el templo. Entonces imagínense toda la cantidad de personas y todo lo que había ahí. La historia dice que había un fuerte que se conocía como el Fuerte Antonia, que se encontraba junto al templo y donde los romanos lo que hacían era tratar como una especie de policía, tratar de controlar 300 romanos para, imagínense toda esa multitud. Es como cuando decimos aquí la cantidad de gente para una celebración de la magnitud como se lleva a cabo. Y me toca poner la ilustración para que nosotros tengamos una idea de cómo era todo. Y Jesús ve todo esto, ve la venta de animales para los sacrificios, el cambio de dinero, y Él se da cuenta que han profanado la casa de su Padre. Sus corazones son como aquellos a quienes Isaías y Amós amonestaron. No han cambiado absolutamente nada. Su corazón son como los del Salmo 51. Acompáñame un momento allá. O bueno, después lo puedes mirar si quieres. Pero David dice en el Salmo 51, porque no te deleitas en los sacrificios, de lo contrario todos los ofrecería. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos hombres eran irreverentes, eran irrespetuosos, no temían de nada. Debería, y escucha bien esto, iglesia, debería ser un lugar de arrepentimiento, un lugar de reverencia, un lugar de humildad, un lugar de verdadera adoración, un lugar de alabanza a nuestro Dios. Pero ¿sabe qué es? Un mercado caótico marcado por el comercio abusivo y la corrupción. ¿Y sabes una cosa? Necesitamos que tú y yo, al congregarnos en un lugar como esto, seamos con ese tipo de celo, donde realmente se respete que en este lugar no se vienen a hacer negocios, que en este lugar es un lugar donde venimos a adorar al Señor. Y déjame decirte esto, nada, y lo digo con toda intención, nada enfureció tanto a Jesús con santa ira y furia, por ese irrespeto, como todo lo que él vio. Y estos dos incidentes realmente de su vida fue lo que él llevó y manifestó su ira, esa acción severa realmente, donde dejó ver que Dios también es un Dios de ira. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, siempre tuvo misericordia, siempre tuvo compasión, pero aquí deja ver furia divina. Y estas son las dos acciones más severas que nuestro Señor Jesucristo dejó ver cuando realizó todo lo que llevó a cabo en su vida. Pero ¿sabe qué? Aquí hay un gravísimo problema, y es que los judíos esperaban que el Mesías que había sido prometido viniera precisamente a atacar a los gentiles. Pero en cambio, el Mesías los atacó a ellos. Los atacó en su momento de esplendor, en la celebración de la Pascua, en donde ellos se creían que eran los más sinceros, los más transparentes. ¡Wow! Quiere decir en un lugar como estos, a donde nosotros venimos. Los atacó en medio del culto, en su punto culminante, la Pascua, en el templo. Sin duda, ellos esperaban que el Mesías prometido fuera el guerrero conquistador. Pero ¿quién vendría tras las naciones que los había maltratado, abusado de ella y ahora los ocupaban? Ese era el tipo de Mesías que ellos querían, el que los liberara. Pero en lugar de esto, iglesia, realmente Él les envió un mensaje inequívoco. El juicio vendría sobre ellos y no sobre sus enemigos. Por una sencilla razón, ¿cuál? Que en este lugar es donde se conoce
al Señor, la palabra del Señor. ¿Dónde se expone la palabra del Señor? No es afuera, nosotros esperamos que caiga fuego del cielo y consuma a todos los que están por fuera, impíos, pecadores. Pero nunca pensamos en que el juicio de Dios empiece por su propia casa. Eso es lo que estaba pasando ahí. De hecho, al final de su ministerio, después de repetir la hazaña, se sentó. Tú así lees que él contempló y les dijo a sus discípulos: esto será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Ahí lo tenemos en los versículos finales. Y a la postre se cumplió lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. En el año 70 después de Cristo y hasta el día de hoy ya no existe más templo. Ahora, quiero que mires el versículo 15. Voy a acelerar un poco más. Pero dice: y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con ovejas y bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Imagínate la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él es un desconocido. Nadie lo identifica como el Mesías que venía. Y él cogió las cuerdas de todos donde tenían a los animales agarrados y todo. Y dice que hizo una especie de látigo y empezó a darle a todo el mundo. Qué tremendo. A sacarlos. Imagínate cómo se volvió ese lugar. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver el milagro, porque nadie lo ataca a él, nadie realmente lo toma a él, nadie le impide. Él sabía quién era él y a qué había venido. Y recordemos, como ya lo mencioné, que se trata de un hombre desconocido. Al comienzo de su ministerio, era solo el principio. No conocían la historia de Jesús como para esperar nada. No sabían realmente quién era él. Para muchos, en su gran mayoría, casi en su totalidad, era simplemente un hombre. Un hombre que había venido a la Pascua como los demás. Quizá reconocible como Galileo por su forma de vestir. Pero nos dice que este hombre, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, tomó las cuerdas, hizo un látigo y echó a todos afuera del templo. Pero usted y yo pocas veces pensamos en eso. ¿Sabes por qué? Porque siempre pensamos en que Jesús es amor. Pero no pensamos en que Jesús tiene celo por el cuerpo de Cristo, por la iglesia del Señor. Y estamos pensando no hables tan duro. No trates tan duro a esta persona. Trátala con amor. No importa que se esté desviando, pero trátala con amor. Pero depende, hermano. ¿No piensas en si eso tiene celo realmente como nos lo muestra acá? Él desató ese poder milagroso. No hay explicación humana para lo sucedido. ¿En dónde reside el milagro del que estamos hablando acá? En que dice que Él los expulsó a todos del templo, los echó. Espera, pensemos un poco. La gente venía de otros lugares, de diferentes lugares del mundo, para presentar su sacrificio y todo. Y Él empezó a echarlos a todos. Porque se había convertido en una cueva de ladrones y salteadores, como lo dice en el capítulo 21. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es algo como lo contrario a lo que sucedió en Galilea, cuando intentaron matarlo y desapareció. Cuando tú lees, te das cuenta de que uno dice, pero ¿por qué nadie le echó mano? Nadie lo cogió. Entre 4 o 5 cojamos a este loco. No había manera. Había un poder sobrenatural que realmente estaba manejando allí todas las cosas. Estaba en medio de la multitud, recuérdalo. Querían apedrearlo, pero Él se fue. Observa aquí en el versículo 18. En el versículo 17 dice que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y Jesús les respondió: destruyan este templo en 3 días y lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Por esto cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura, en la palabra que Jesús había hablado. Lo que podemos ver en lo que nos está dando aquí la narrativa es que todos los animales se fueron, toda la gente se fue con sus palomas, con sus jaulas, con sus bueyes. Imagínate monedas tiradas en el piso y todos recogiendo. Él volcó la mesa de los cambistas. Se apresuraron a tomar las cosas y evacuar ese lugar. Pero nadie le responde, nadie le dice nada, nadie se le opone, ni siquiera los guardias romanos. Ahora, ponte a pensar en esa locura de la gente saliendo, corriendo, pero la Biblia no nos dice que hubo muertos, que pasaron por encima, que hubo gente con las piernas rotas. No pasó absolutamente nada. ¿No crees que sea un milagro? ¿No crees que Dios está controlando aún en esa turba de que nadie sea afectado? ¿Y por qué lo digo? Porque déjame decirte que la Iglesia Católica tomó este texto tiempo pasado para justificar en la Edad Media la Inquisición, para justificar la tortura, el encarcelamiento y la ejecución. ¿Te imaginas tomar un texto de estos para justificar una acción de esas? Pero Jesús no hizo un daño a nadie. Jesús lo que hizo fue atacar un sistema. Ahora, los mercaderes querían detenerlo, ya lo hemos mencionado. Pero nadie realmente pudo hacerlo. Dice que desapareció. Es como algo sobrenatural, podríamos pensar. Quedaron ciegos, nadie lo identificaba. Y esto realmente anticipó el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene para juzgar. Un poder ineludible de juicio. Él lo declaró: han profanado, dice, la casa de mi Padre. Han profanado la casa de mi Padre. Habéis profanado la casa de mi Padre. El Hijo de Dios está haciendo semejante declaración. El Hijo de Dios es fiel a su Padre. Como creyentes deberíamos ser fieles a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. La Biblia nos deja ver que eso se hará a gran escala en su segunda venida. Habrá muerte. Apocalipsis dice que de la boca de nuestro Señor saldrá una espada y habrá una matanza como nunca antes se ha visto. Escucha esto. En el capítulo 5, el versículo 18 dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero Jesús estaba convencido de que su Padre estaba siendo deshonrado cuando se hacían todas estas cosas. Los judíos siempre quisieron matar a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, lo acabábamos de leer en Juan 5:18. Ahora, la pregunta es, ¿ocurrían cosas así en el templo? Digamos, de que lo quisieran matar. ¿Que porque quebrantaba el sábado y todo? Claro, la Escritura nos lo está diciendo. Hay un libro que se llama Judíos en el tiempo de Jesús, escrito por William May. Y él dice, y cito textualmente: tales incidentes no eran inusuales como disturbios en el templo. Y relata uno muy interesante. En uno de esos sucesos, el sumo sacerdote estaba en el templo y los judíos estaban muy descontentos con él. Mira lo que hicieron los judíos. Así que comenzaron a arrojarle limones. ¿A quién? Al sumo sacerdote. A bombardearlo con limones. El sumo sacerdote envió a sus mercenarios, a su ejército, y según los registros, masacró a miles de personas en el patio por arrojarle limones. Esto dista mucho, dice él, de lo que hace nuestro Señor Jesús. Él no mata a nadie, pero hace más que arrojar limones al sumo sacerdote porque no le agrada. Él pronuncia un juicio sobre todo el sistema religioso y sacerdotes infieles. Cierro comillas. El versículo 17, yéndome hacia el final, dice: sus discípulos se acordaron. ¿Qué fue lo que leí hace un momento?
recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Recordemos que estos 6 hombres eran verdaderos creyentes del Antiguo Testamento. Eran seguidores de Juan el Bautista, que preparándose para la llegada del Mesías, Juan los entrega y les dice: síganlo a él, sigan al Cristo. Se fueron, lo siguieron y llevan con él más o menos un tiempo, una semana entre el inicio de sus seguidores y la boda de Caná, y unos días más cuando fueron a celebrar la Pascua. Y es precisamente ahí cuando ellos están recordando lo que tú leíste al comienzo, Juan 69, el Salmo 69, 6, donde dice que el celo por tu casa me consumirá. Ellos conocían ese pasaje. David escribió ese salmo, fue escrito por David, y David llama al pueblo a una verdadera adoración mirando el salmo. Es la misma situación. David llama al pueblo a la verdadera adoración, les insta, y lo que recibía a cambio era resistencia, era odio y hostilidad cuando usted lee ese salmo. No era que la gente le siguiera, era el rey. No, había muchos que no querían al rey David. Y él los ha instado a adorar al Señor, pero la respuesta fue odio y hostilidad y resistencia. Era un pueblo que se encontraba completamente en la misma condición en el tiempo de Jesús. David se esfuerza en el Salmo por llamarlos de nuevo a la fidelidad y dice: me maltratan, me odian. Pero el versículo 9, si lo miramos, dice: pero el celo por tu casa me consume y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Y sabes una cosa, aquí podemos encontrar una implicación para nosotros como iglesia. Cuando un creyente se identifica con dicho celo, sabe qué tiene que hacer por el dolor que le produce en su corazón el ver que Dios está siendo deshonrado. Eso significa, como dijo David el salmista: mi pasión por tu casa me consume. Es decir, mi pasión por tu nombre santo me consume. Y cuando David habla de los reproches que le recaen sobre él, es cuando alguien te critica porque estás haciendo lo correcto delante de Dios, cuando alguien te deshonra porque estás haciendo lo correcto delante de Dios, pero tú, por el contrario, sientes dolor. Y entonces es cuando sabes que has crecido en madurez espiritual y estás convencido de que vas a hacer lo correcto delante de Dios. Porque cuando Dios es deshonrado, tú sientes dolor. Pero cuando tú no sientes dolor, entonces no estás comprendiendo realmente lo que eso deshonra al Señor. Cuando Dios es deshonrado, como lo deja ver David, entonces tú piensas como David. Algo maravilloso. Cuando Dios es deshonrado sin dolor, es tremendo. Jesús tuvo la misma actitud. Jesús está consumido por esa misma verdad. Jesús sabe que Dios tiene que ser glorificado. Y cuando venimos a un lugar de estos, Dios tiene que ser glorificado. Lastimosamente, encontramos muchas veces irreverencia, irrespeto. Me tengo que parar, voy para el baño, no importa que yo interrumpa a alguien, no importa que se esté predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Como que me dio hambre, entonces yo más bien abro un paquetico de papas y me las como ahí. En muchos lugares sucede de esa manera. Y Jesús básicamente declara todo aquello que es irreverente y blasfemo. La pregunta que usted se hará, llegando al final, es: ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Ya no existe templo. Señor predicador, usted está ahí parado, pero ya no existe el templo. Bueno, al menos no hay un edificio que sea el templo, pero sí existe un templo. Nosotros somos el templo que Dios habita. Quiero que me acompañes un momento a Efesios capítulo 2, por favor. Versículo 20. Efesios capítulo 2
versículo, voy a leerlo desde el 19, acompáñame ahí. Así pues, ustedes no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son, tiempo presente, de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. No hay un templo físico, pero sí hay un templo espiritual. Y cada uno de nosotros somos parte de ese templo. Pedro lo llama piedras vivas. Y vayamos a 1 de Pedro y ahí terminamos, para que participemos precisamente de la cena del Señor. Y en 1 de Pedro, usted puede ver en el capítulo 4, versículo 17, que la Escritura nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio comienza por nosotros. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Recuerda que ustedes son ciudadanos, conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Somos el templo del Dios viviente. Él mora en su iglesia, morada de Dios en el Espíritu. Pero cuando usted va a 1 Corintios, que es donde ahorita estaremos celebrando la Santa Cena, por favor acompáñeme allá. Usted va a 1 Corintios, en el capítulo 11, que es donde Pablo instituye la cena del Señor. Quiero que observes el versículo 27. 11:27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Quien coma o beba indignamente. Y esto es alarmante. Si uno se acerca indignamente a la mesa del Señor, es decir, celebrando la muerte de Cristo por el pecado, mientras sigue pecando, con amargura en su corazón, con irreverencia y respeto, entonces, si se acerca con hipocresía, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, lo cual no podemos tomar a la ligera. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 28, por tanto, en conclusión o en consecuencia, examínese cada uno a sí mismo. Y al comer el pan y beber la copa, ¿cierto? Y entonces coma el pan y beba la copa, es lo que dice. Porque quien come y bebe, come su propia y bebe su propia condenación. No podemos tomar la cena del Señor con irreverencia, con hipocresía. Como lo he mencionado muchas veces, estoy en esta esquina, pero yo sé que la de la otra esquina no me cae bien a mí. Que tengo rencilla y tal vez odio contra esa persona. Pero mira lo que dice el versículo 31. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y aquí está el punto. Si nos juzgamos a nosotros mismos con rectitud,
no seremos juzgados. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio empieza por nosotros mismos. El juicio no está para yo mirarte a ti o mirarte a ti. Si te dormiste o no te dormiste. Si quisiste abrir la Biblia o no la abriste. Eso es tuyo. El juicio empieza por cada uno de nosotros mismos. Mirándonos a nosotros mismos. Eso es. Así es como comienza el juicio en la iglesia, en la familia de Dios. Aquí es donde empieza. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Eso es lo que significa. La cena del Señor se convierte entonces en el punto de nuestro primer autoexamen. Es cada uno de nosotros. Cuando somos juzgados, dice Pablo, somos disciplinados por el Señor. No condenados con el mundo, pero sí disciplinados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya lo mencioné. Romanos 8:1. Pero el juicio comienza aquí para que no seamos indisciplinados con el Señor, para que nosotros nos disciplinemos con el Señor, para que nosotros realmente le adoremos como es, entendiendo el sacrificio que Cristo llevó a cabo. ¿Y a qué venimos a un lugar como estos? Y es aquí donde comienza precisamente el juicio, iglesia. Y si nos examinamos y nos presentamos dignamente delante de Él, entonces no hay juicio. Ese juicio solamente será en el juicio final, pero no para condenación. Si no nos juzgamos con rectitud, si no discernimos nuestra condición, si no nos presentamos con pureza, entonces quedamos expuestos al juicio de Dios en forma de disciplina. Y es por eso que venimos hoy a celebrar precisamente la cena del Señor. Venimos a ser juzgados si no nos juzgamos a nosotros mismos. Así que cuando vayas a tomar la Santa Cena, examina cuál va a ser la actitud con la que la vas a tomar. No podemos llegar como aquellos hombres que llegaron allá al templo a celebrar los sacrificios de manera burda y ordinaria. Cuando te acerques a la mesa del Señor, te estás diciendo al Señor, en este momento estoy expuesto a tu juicio, si no examino mi propio corazón y confieso honestamente mi propio pecado. Somos supremamente celosos que un niño vaya a tomar la Santa Cena. Somos celosos de que alguien que no se ha bautizado, porque no entiende, vaya a tomar la Santa Cena. La pregunta con la que quiero cerrar, mi hermano, es, ¿qué pasaría si el Señor se manifestara aquí? ¿Haría algo como lo hizo en aquel momento? Yo creo que en muchos lugares sí lo haría. Él está aquí y juzgará a quien no se examine a sí mismo y se arrepienta. Pero mi invitación es a hacerlo. Vamos ahora. Padre, nos presentamos ante ti con temor en nuestra familiaridad con estas cosas que estamos observando en tu santa palabra, ante un verdadero examen de conciencia, Señor. Muéstranos todo lo que está mal en nuestras vidas. Ayúdanos a confesar y a someternos a todo lo que te desagrada, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos laves, que seamos sinceros en este autoexamen. Sinceros en un arrepentimiento, Señor, para que no tengamos que ser disciplinados. Señor, anhelamos tu favor y gracia de la obediencia. Y, Señor, reconocemos que has puesto la mesa para la vida de cada uno de nosotros, Señor, para nosotros celebrar realmente como iglesia, como cuerpo, recordando que un día tú llevarás un juicio, pero que hoy, Señor, nosotros vengamos a un autojuicio con sinceridad de corazón, que nos protege de tu divina disciplina. Nuestro clamor y nuestro ruego, Señor,
es que abras nuestros corazones. Muéstranos qué necesitamos darte, qué necesitamos confesar delante de ti, de qué debemos desprendernos, qué necesitamos confesar para poderte honrar como tú eres digno e incluso participar de una celebración tan preciosa como esta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.